a quien le tiene que ir muy bien, y disculpe la presión, es a los médicos. Porque estamos otra vez en manos de ellos. Don Luis Castillo, como siempre, muy amable de estar con nosotros. Luis es ex subsecretario de Redes Asistenciales, una tremenda experiencia al respecto. Hoy coordinador de la Unidad de Pacientes Críticos del Hospital Barros Luco, decano de la Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad Autónoma. Luis Castillo, gracias, como siempre. Gracias por la invitación, Matías. Yo digo que, claro, en el caso de ustedes no pueden ni pestañear a veces y nuevamente se ve que va a venir una presión en algún momento, quiera o no se quiera. Alguien dice que son tan bajos los casos que llegan a las unidades críticas o a la hospitalización. Sí, pero cuando el N es muy grande, el porcentaje en que sea más chico representa más gente. ¿Cómo están viéndolo? Mira, lo que hay definitivamente es una ola. Probablemente por la secuenciación genómica es una ola de la variante Omicron que ha producido y está produciendo un ascenso bien importante en algunas regiones, incluida la metropolitana, de los casos activos. Si bien es cierto, esto no ha tenido todavía un impacto y una correlación en la tasa de hospitalización, hay algunos signos ya, como son el aumento de la tasa de consultas por enfermedad respiratoria a nivel ambulatoria, que pueden indicar de que esta situación en las próximas semanas se puede incluso complejizar. Entonces, desafortunadamente, estamos nuevamente en una ola que, por las características que estamos viendo en otras partes del mundo, esta ola produce muchos casos y muy rápido y desciende rápido. Pero también por el volumen de personas que eventualmente pueden enfermarse, pueden atiborrar los servicios de urgencia, las hospitalizaciones, ni siquiera de cuidado intensivo, hospitalizaciones en complejidades intermedias, que son hoy día camas muy apreciadas dentro de la estructura de clínica y hospitalaria, dado la necesidad y el uso que se le está dando a plenitud total. Entonces, estamos preocupados. Además hay un problema de percepción de riesgo baja, y eso es un enemigo invisible, que uno se hace trampa a sí mismo, de que no va a darme, o que si me va a dar, me va a dar suave, total, ya está. Eso es un grave problema, porque puede acelerar más aún la tendencia que llevamos. Sí. Bueno, esta cepa, una de las características es que es muy contagiosa y se reproduce con bastante celeridad. También hay una falta de percepción de riesgo, como que la pandemia está terminada. Entonces hay una cierta liberalización en los aforos, en los conglomerados y en las fiestas, etcétera, que atentan diametralmente contra el control de la pandemia propiamente tal. Hoy día más que nunca, las viejas medidas, como son la mascarilla, una buena mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento físico, son medidas tan sencillas, así como la vacuna y la vacunación y los refuerzos, para poder controlar esta pandemia. La verdad es que esto, como lo vemos con mucha preocupación, porque puede llegar a significar, si bien es cierto, las redes asistenciales están preparadas, ya hay experiencia en estas situaciones, significa una sobrecarga laboral por segunda y por tercera vez a los funcionarios que han estado día a día batallando contra este virus. Y también, en la medida que sube la utilización de camas, sean intermedias o críticas, de pacientes COVID, les estamos quitando la posibilidad a pacientes de otras patologías o de operaciones que estaban programadas a utilizar esas camas. Entonces se nos va a apretar por otra parte también, ¿no? Siempre el sistema está apretado por un lado, porque, claro, hoy día los sistemas están absolutamente siendo usados a plenitud con pacientes con enfermedades no COVID, que vienen la rémora varios, miles. Experiencias que están siendo usadas en otros países en este momento. Acabo de saber que en Gran Bretaña, y especialmente en Francia, en algunos países como Suiza, han ido parando cirugía electiva producto de la hospitalización y el uso de las camas por este otro lado. Entonces, y sabemos que en el futuro, nosotros miramos siempre, vamos un poco atrás de eso. Entonces, exacto. Nos puede pasar. Si no es una, es otra. Entonces, esto nos tiene preocupados, pero estamos preparados, como siempre,
para poder enfrentar este tipo de situaciones y eventuales requerimientos y presiones asistenciales en todos los ámbitos, en los ámbitos de hospitalizados y en la parte ambulatoria. Fíjate que hoy día hubo 3.924 casos. Los martes suelen ser días más bajos porque, bueno, está el fin de semana donde la medición es más difícil y se van acumulando. Los martes siempre son más bajos. Entonces comparemos con otro martes, pues. El martes pasado, tenía anotado aquí, desde el martes pasado aumentamos 3.011 casos. 3.011 casos más. Y hoy hubo 3.900. Entonces, pasamos de menos de 1.000 a casi 4.000, por decir. Cuatruplicamos en una semana, para hacerla así gruesa. Eso es bastante irresponsable de parte nuestra, de nuestra sociedad, y todos estamos incluidos de alguna manera. No le estamos tomando el peso a esto. No le estamos siendo un poco frívolos, ¿no? Sí, no le estamos tomando el peso, lo que significa esta variante, y muchas veces tenemos actitudes y conductas que lo único que hace es favorecer el contagio. No obstante, debo decir también de que mayoritariamente estoy viendo que la población chilena está usando mascarilla y bien usada. Cada vez la veo que está usando mascarilla y bien usada. Yo creo que esa conducta, más un adecuado plan y exitoso plan de vacunación, con una tercera dosis, un primer refuerzo, más el refuerzo que se le está dando ahora a este grupo de pacientes, es lo que ha ido conteniendo la elevación de los casos activos, si bien ha aumentado casi de forma exponencial. Pero cuando uno compara con nuestros vecinos, que tienen cifras de 90.000, 100.000 casos diarios, es decir, nuestra preocupación es real, pero hay que ser prácticos. Nosotros estamos bien estructurados para hacer frente a esto, aun cuando tenemos algunas debilidades. Hay quienes calculan que a fines de esta semana podríamos alcanzar o acercarnos a los 10.000 casos, Luis Castillo. 10.000 casos podríamos llegar esta semana, 15.000 podríamos llegar hacia fin de mes, e incluso algunos hablan que se puede disparar más allá de esto. Sí. Bueno, yo he leído varios estudios nacionales de gente seria y de grupos muy serios en que dan esas cifras, ¿te fijas? Yo creo que lo que va a pasar es que vamos a tener muchos más casos del pic de casos que tuvimos en la segunda ola. Pero si hubo 10, el pic que hubo es 10, así que vamos a llegar ahí probablemente. Lo importante es que, si bien es cierto, puede haber un aumento exponencial de estos casos, haya plena conciencia en qué estamos y en qué parte de la pandemia estamos metidos, y con qué variante, y de qué manera podemos contribuir a que esta variante tenga un control de la mejor manera posible para evitar que la presión sobre los sistemas de salud ambulatorios y hospitalizados se salga en un momento dado de madre y tengamos alguna dificultad. Luis Castillo, hay dos grupos de personas que no quieren vacunarse, los que porfiadamente estiman que hay, no sé, hay complot y es muy difícil entrarle a razonar porque que no quiere escuchar razones, que quiere ver que la Tierra es plana, es muy difícil, pero hay un montonazo de gente que no tiene ese problema y que no lo ha hecho porque no le ha llegado el tiempo, porque no le ha tomado el peso, porque no le han dado permiso en la pega. En fin, a esas personas, ¿qué se les puede decir? Porque ahí está a la mano la vacuna. Sí, yo creo que ese número de personas, que son alrededor de un poco más de 1 millón de personas, son los que eventualmente pueden enfermar. Y son los casos que tenemos en la UCI hoy día. ¿Qué están viendo ustedes de eso, de relación de enfermos UCI y no vacunados? En general, a nivel nacional, prácticamente un 53% de los casos COVID que están hospitalizados en cuidados intensivos son de personas no vacunadas o con esquema de vacunación incompleto. O sea, mayoritariamente son COVID no vacunados. Perdón, pero alguien dirá, entonces da lo mismo, que es mitad y mitad. La otra mitad son personas que tienen patologías más complejas y que se le agravó con el COVID, ¿no? La otra mitad son algunos de ellos, una fracción, pacientes con vacuna y esquemas completos, pero con una carga de enfermedad crónica muy profusa e intensa. Y la otra mitad son pacientes que efectivamente
están en vías de ponerse un refuerzo. Hay una clara asociación, Matías, entre la vacunación y la reducción de la posibilidad de fallecer y caer en un respirador. Es 20 veces menos. Una persona bien vacunada, con todos los refuerzos, tiene 20 veces menos riesgo de caer en una UCI que un enfermo con esquema incompleto no vacunado. Incompleto, 20 veces más, pero que no tenga ninguna vacuna. Aproximadamente entre 20 y 30 veces. 30 veces sí. más. Ahora, debemos tener presente de que los esquemas incompletos y este grupo de personas son un grupo muy importante, que variante Omicron puede contagiarlo y eventualmente pueden desarrollar también formas más graves de la enfermedad. Por eso que si bien es cierto, la cuarta dosis, la dosis de refuerzo es importante, no hay que perder de perspectiva de que este grupo en particular, que puede contribuir a generar mucho más enfermos de mayor complejidad, debe vacunarse. Las condiciones están, la vacuna es segura, hay un elemento y hay toda una estructura de seguimiento para asegurar de que si hay efectos laterales, que los hay, pero son de poca monta y de poca complejidad, puedan ser diagnosticados precozmente y tratados adecuadamente. El riesgo de la vacuna es bajísimo. Bajísimo. Pero el riesgo de protección o la protección asociada a la vacuna es altísima. Yo creo que ese es el mensaje. Es lapidaria la evidencia científica en favor de la vacuna en todo el mundo, aunque haya gente que no lo crea o diga con noticias falsas, muchas veces tomándose de casos muy puntuales, y hace muchísimo daño, más allá de contagiar, hace muchísimo daño expandiendo noticias falsas, que de esas las vemos todos los días. Don Luis Castillo, como siempre, un gusto tenerlo aquí. Gusto saludarlo y gracias por la invitación a conversar este tema nuevamente. Gracias, Luis. Hacemos una pausa y ya volvemos, espérenos.